un tanto más concreta y directa. Los tribunales de lo contencioso administrativo actualmente en Guatemala, en este caso son 5 tribunales, si no me recuerdo, o 6 tribunales los que conocen sobre la idea propia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 3 de ellos bajo su normativa contencioso administrativa normal y 3 sumados hacia el contencioso administrativo tributario. ¿Qué es lo que ocurre? Pues precisamente en los contenciosos administrativos de índole tributaria, lo que se da o lo que existe es este conflicto de normas en el tiempo, ya que lo que se viene peleando, si lo queremos dar y entender bajo esta normativa, es sobre impuestos, los impuestos que se generaron en un periodo determinado. Mucho lo que ocurre precisamente es que obviamente nosotros tenemos algún tipo de circunstancia ante la SAT nos va a llevar un debido proceso y obviamente todo ese proceso va a tener un lapso de tiempo. Si en este caso nosotros tenemos un incumplimiento derivado de este tiempo o de este periodo de lapso de tiempo 2026, hasta finalizar el periodo fiscal 2026, que va a ser diciembre precisamente, puede venir y ocurrir todos los ajustes derivados de la SAT. Entonces se dan todos los ajustes derivados de la SAT. Y nos va a pasar directamente lo que es algún tipo de notificación en la cual nosotros no incumplimos con las obligaciones tributarias. Posteriormente a ello, la SAT nos va a llevar un proceso que en este caso, si bien nos va, por decirles algún tipo de expresión, estaría dilucidándose a partir directamente de mediados 2027, por decirles una situación y circunstancia. Recordemos que el hecho generador se dio en 2026. Muy bien, posteriormente a la circunstancia propia la cual se está analizando, nos van a correr todos los lapsos, pero como sabemos de que la SAT está saturado de también a todo este tipo de verificaciones, entonces nos van a llevar a cabo todas las audiencias respectivas en 2028. Terminada con una resolución preliminar por parte de SAT, posteriormente nos van a trasladar a algún tipo de derecho que nosotros tenemos de poder, en este caso, pedir la revocatoria de dicho resolución a través de la cual se instó este tipo de sanción económica. Nos vamos directamente a utilizar todos los preceptos que nos dice ante lo que es los órganos superiores de SAT. Esto nos permite de que nosotros nos vayamos al órgano superior de SAT para que verifique si efectivamente nosotros tenemos la razón o efectivamente la SAT será la que en este caso la que tiene la razón. Entonces es el tribunal, el tributa tal y como se le conoce, el Tribunal Administrativo Tributario por parte de la SAT el que va a resolver. Una vez finalizado eso, si lo queremos ver, nos vamos alargando a 2028-2029, ya van transcurriendo los años en sí. Y en este caso lo que ocurrió fue una modificación. La modificación se dio en el 2029 por parte de del Congreso, en el que dice, mire, se va a entender por otra circunstancia, por otra situación este hecho. Entonces, ya aquí nace el conflicto de las leyes en tiempo. ¿Por qué? Porque esta normativa que nació 2029 es más beneficiosa para mi persona que estoy siendo sancionada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, como nuestro derecho de defensa será directamente decir, mire, existe una norma a través de la cual es debidamente beneficiada a mi persona. Entonces, es necesaria la aplicación de la misma. Ahí recurrimos a las salas de lo contencioso administrativo. Estamos dilucidando el caso, 2029 lo ingresamos, 2030 pasa a 2031 para resolver. Ya llevamos 5 años directamente en este tipo de proceso, con 2 leyes que están vinculadas bajo ese mismo precepto normativo. Este mismo precepto normativo, si lo queremos ver hacer, si es la ley de lo que nos dice la legislación, permítanme un momento.
Licenciado, perdón, está apagado su micrófono. Pidió un momento de espera. Perdonen la interrupción, pero sí, recibí una llamada que no tenía que dejar de atender. Entonces, ante todo ello, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos? Así estamos en el 2030 o 2031 en este caso. Todo este tipo de situaciones es lo que ocurre y es hacia ese precepto al cual nos estamos acercando, que es precisamente algún tipo de conjunción o de tipo de situación del modo categórico, de todo este tipo de silogismos en sí. ¿Cuál norma aplicar? Y vamos a utilizar directamente los supuestos precisamente bajo los cuales nos establece la legislación. Un precepto que nos dice de manera general, ley general deroga, perdón, ley particular deroga ley general. Muy bien, estamos ante esa misma idea consecuente, pero también nosotros como un derecho que podríamos tener y alegar, estar diciendo precisamente y acercarnos bajo esa idea que todo lo que beneficie, pues obviamente será aplicable, pero esto únicamente es en materia penal, no en materia tributaria. Entonces, ante esa misma dinámica, ¿qué es lo que ocurre? Que esta legislación nacida para beneficiarme no puede ser aplicable al caso que estoy sometiendo, porque el hecho generador nació en 2026, no en el 2029, donde se trató de dar este tipo de giro y hacer más beneficioso este tipo de situación para el contribuyente en sí. Entonces, a este tipo de preceptos son los que nosotros nos vamos a ir acercando y entender bajo esa misma dinámica, porque créanme que en este momento también existen muchos abogados
que no tienen este tipo de conceptos y alegan por alegar, o sea, un parte de los alegatos o argumentos son la aplicación de este tipo de normativas en el tiempo, en el cual buscan que se beneficie con una ley posteriori o una acción fiscal que fue creada muchísimo antes. Entonces, este tipo de situaciones y preceptos claramente lo quisiéramos ver como que es una circunstancia de defensa, pero muchos lo asumen como un desconocimiento propio de lo que es entender las normas jurídicas y cómo se van los preceptos para crearse de esta manera. Estamos ante lo que son los silogismos categóricos. A pesar de que existen tres proposiciones, en todo silogismo únicamente hay tres términos que representan a tres conceptos que figuran como sujeto o predicado en los enunciados. Los términos se llaman por la extensión de los conceptos y estamos entre el término mayor o premisa mayor, el término medio y término menor. Entonces estamos aquí, premisa mayor, premisa menor y la conclusión hacia la cual nos estamos acercando. Muy bien. A pesar de que existen estas tres proposiciones, eh, perdón, un ejemplo del silogismo del tipo categórico va a ser el siguiente, normal, más o menos va y viene como una idea concreta de lo que estamos creando. Premisa, mayor, los números son seres racionales. Menor, el 7 es un número. Conclusión, el 7 es un ser de razón. Estamos ante esa dinámica de entender cuáles las conclusiones bajo un silogismo de índole categórica. Con base a las letras, los vamos a expresar de un modo más formal. M es P, S es M, conclusión, S es P. Bajo esta misma regla y dinámica de lo que es entendido respecto a la lógica formal creada. Vamos a hablar de las premisas en sí y vamos a entender si los juicios que sirven de fundamento en el raciocinio son de tipo afirmativo, expresados mediante las proposiciones denominadas premisas, no pueden derivarse juicios del tipo negativo. Por lo tanto, la conclusión, pues obviamente no será del tipo negativo en sí. Estamos ante las secuencias de tipo afirmativo. Si los juicios que sirven de fundamento en el raciocinio son del tipo negativo, que se presentan como presiones desde el mismo análisis del silogismo, no se infiere algún juicio, proposición designada, conclusión en la enunciación del raciocinio, porque no hay relación en ninguno de los conceptos referidos por los términos del silogismo. Estamos ante ello. En este caso, bajo las situaciones propias de un silogismo categórico, no podemos llegar a una conclusión positiva de dos negativos. Si tenemos en este caso, una premisa mayor negativa, una premisa menor que será también de igual manera negativa, no podemos construir precisamente una conclusión de índole positiva. Entonces aquí, en el silogismo categórico, no podemos llegar a este tipo de finalización propia, aunque la lógica misma nos establezca cuál es la dinámica de pensamiento más formal creada. Entonces, ante ello, podemos ver, saber y entender qué es respecto a lo que nosotros estamos directamente entendidos y bajo la perspectiva propia creada de dos negativos no construyen un positivo bajo esta misma tendencia de ideas del categórico en sí, silogismo categórico de esta manera. Opción 3. Si en el silogismo una premisa presentada del tipo particular, la conclusión significará un juicio del tipo particular. Y si en el silogismo una premisa está representada bajo un juicio por su cualidad, que en este caso será negativo, la conclusión significará un juicio por su cualidad que será negativo. Entonces aquí vamos a influenciar directamente hacia esta dinámica para entender precisamente cuáles son los elementos a través de los cuales podemos hablar desde el punto de vista particular, que casi todos los elementos del derecho van enfocados a esto porque se está individualizando una acción y se está apegando a la normativa propia. Y por ende vamos a tener esa conclusión de una manera particular. Y en este caso, bajo el precepto penal, en el que la cualidad será negativa, por lo tanto, la
conclusión obviamente será también del índole negativo, porque eso es lo que nos marca la legislación propia. El hecho que es negativo, la norma que se constituye como el elemento rector para analizar y al haber esta acción fallado contra lo que nos establece la norma o lo que nos limita la norma penal, pues lo que se entenderá es que esta situación y esta conclusión será de circunstancia negativa y traduciéndola al buen vector de lo que es el área penal, pues obviamente será un procesamiento, una circunstancia que puede llevar a cabo con la sanción, que en este caso sería la culpabilidad de la persona infractora o de quien haya llevado la circunstancia negativa en cuanto a la cualidad constituida bajo la premisa creada. Y cuarta variante, si los juicios de los que se derivan otro juicio, llamados premisas del silogismo, son de cantidad del tipo particular, de los mismos no se infiere otro juicio, llamado conclusión en la enunciación del raciocinio, porque este representa un razonamiento del tipo deductivo. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cómo vamos a entender este tipo de elemento en su cuarta variante? Nuevamente lo repito. Si los juicios de los que se deriva otro juicio, llamados premisas en el silogismo, son por su cantidad del tipo particular, de los mismos no se infiere otro juicio, llamado conclusión en la enunciación de raciocinio, porque este representa un razonamiento del tipo deductivo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no podemos entender bajo esta misma circunstancia que Juan cometió un delito. Entonces, por lo tanto, Juan, en este caso, será el culpable eh, de la acción delictiva llevada a cabo. Pero si en esta situación nosotros qué es lo que queremos tratar de ver y entender es que Juan cometió algún tipo delictivo, pero la norma a través de la cual se trata de pegar es si Juan en su índole particular cometió un hecho delictivo y lo que queremos apegar a la norma directamente está vinculado a lo que es, por decirles, un, algo que tenga que ver con, se recuerdan que es la riña tumultuaria, algo, alguna circunstancia en la que había conjunción de personas bajo la llevar a cabo algún tipo de hecho delictivo en sí, nosotros no podemos venir y especificar de que precisamente esa acción individual que cometió Juan puede ser considerada bajo los preceptos propios de una cantidad propia de elementos de personas, en este caso de sujetos activos, bajo la consecución de una circunstancia propia. O si nos vamos al plano laboral, ¿qué es lo que pasa? Si en esta misma persona, Juan, está, fue cesado de su labor por una circunstancia determinada y por lo tanto lo que ocurrió es un despido justificable. Entonces, por lo tanto, la responsabilidad y el resultado del juicio será de manera individual. No busca la afectación propia de una masa de personas. Entonces, a eso se deriva y a eso se entiende directamente como está de la cantidad del tipo particular y entendiéndolo como ese reloj de arena en el que es del tipo deductivo para saber de que la generalidad vamos a lo particular y ver la dinámica respecto al cual nosotros estamos conociendo el caso en específico en sí. Muy bien, ahora vamos a lo que es el silogismo bajo su dinámica o entendido respecto a lo que es el hipotético. El hipotético es un tipo de silogismos que tiene por premisa mayor una proposición que representa un juicio del tipo hipotético. La enunciación del primero de los juicios unidos mediante la cópula sí, entonces aquí tenemos, esto va más también ligado a las circunstancias de programación. No sé, como les digo, yo en su momento programé en el área de lo que era Pascal, entonces tenía estos comandos para poder llevar secuencias lógicas estructuradas, el if y then, ¿verdad? Entonces, sí, entonces, y estamos ante esas circunstancias de conclusiones a través de las cuales vamos a llegar y vamos a construir bajo ese entendimiento en propio. ¿Qué es lo que, cómo vamos a traducir este tipo de circunstancias hipotéticas? ¿O cómo lo vamos a ver
bajo este tipo de información desde su índole hipotética, bajo el precepto o bajo el entendimiento de estos contratos o estas relaciones que son del tipo condicional. Todas estas relaciones que son del tipo condicional van bajo esta misma dinámica de formación de pensamiento. Esta condición debe cumplirse para que se cumpla este siguiente elemento, para que pase este siguiente paso. Mucho de lo que ocurre en los contratos en esta situación es, me pongo un ejemplo, claramente que están las compraventas de bienes inmuebles, pero sí, el vendedor en este caso va a tener la reserva de dominio, en sí, va a tener directamente el usufructo vitalicio, más bien dicho, de lo que se va a conocer en sí. Va a ceder el bien hacia los compradores, por supuesto, pero todo lo que se envuelva directamente dentro de este mismo tipo de beneficio que tenga este bien inmueble va a ser del vendedor. Entonces a esto se denomina lo que es el usufructo vitalicio. Y hasta que la condición, en este caso, de que ya no se produzca lo que es el beneficio continuo o el usufructo vitalicio, se da cuando ya no está la persona, el vendedor original, deja de cumplirse esa situación. Estamos ante esa circunstancia hipotética, estamos ante esa misma circunstancia condicional a través de la cual nosotros vamos estructurando este tipo de elementos para los cuales se lleva a cabo. También vamos a verlo bajo este mismo tipo de información. Todo matrimonio va a subsistir hasta que exista una causal que pueda iniciarse un divorcio. Entonces ahí estamos ante la circunstancia propia de lo hipotético en sí. Todo se entiende como todo matrimonio por bien hecho, todo matrimonio consecutivo, indefinido, hasta que, entonces estamos, sí hay matrimonio, hasta entonces, hasta se da esa circunstancia de cumplimiento hipotético de esta conclusión a través de la cual se va a tener, entender y saber que se va a construir la idea propia. Bajo esa misma dinámica de información es como nosotros vamos viendo. Y claro, muchos ejemplos vamos a entender y vamos a sobrellevar. También lo vamos a saber desde su índole laboral. Todo trabajo se entiende continuado o en este caso a periodo indefinido, sí, existe un plazo para el mismo o bien existe alguna causal para la terminación. Entonces se dará por despedido o en este caso se dará por finalizada la relación de trabajo existente. Todo en derecho tiene esa circunstancia hipotética. Lo vimos en el silogismo categórico. Es la consecución de hechos. Es un hecho que se concretó, la apegación se paga la norma y nos vamos hacia la conclusión dada. Permítame un segundo. Muy bien. En el hipotético es la creación de supuestos y las condiciones que se tienen que cumplir. Ahí es donde está esa fractura de lo que es un categórico y de lo que es un hipotético. ¿Cuándo van a hacer el amparo? Cuando existan circunstancias que vulneren derechos a todas las personas que en sí se sientan afectadas. Muy bien. Un hipotético, un categórico, una institución dejó de resolverme según lo que establece el artículo 38 de la Constitución. Si no mal recuerdo, el 38 nos dice de que todo ente administrativo tiene 30 días para resolver las cuestiones que sean puestas de su conocimiento. Contrario a ello, se denominará, si no existe alguna resolución, se da el silencio administrativo en negativo o en contrario al solicitante en sí. Entonces, si pasados 30 días no me resuelve la administración, entonces la respuesta tácita en este caso sería negativo a la cuestión que yo presenté. Entonces, ¿qué es lo que insto? Directamente un amparo. Entonces, allí estamos ante esa circunstancia categórica. La institución administrativa me dejó de resolver,
El amparo es la norma bajo la cual yo puedo venir y pedir a través del amparo propio que sea resuelta la petición presentada. Por lo tanto, el amparo, en este caso será, o la conclusión, en este caso sería, para que la administración pública me resuelva, debo de instar un amparo. Ahí es como se crea ese categórico. El hipotético es el pensamiento tal y como nos dice la norma bajo la cual estamos analizando. Ahí está la diferencia propia para saber cómo es la circunstancia de entender este tipo de silogismos y cómo todo en el derecho tiene su circunstancia hipotética. Se llama antecedente, condición o prótesis. Y la expresión del segundo juicio se designa consiguiente, condicionado a o apoteosis. La premisa menor es una proposición que significa un juicio en el que se afirma o se niega la condición. Entonces, como le digo, es esta misma circunstancia para saber cómo crear este tipo de pensamientos bajo la dinámica de lo que es un silogismo hipotético. Ahora vamos con los ejemplos propios. Una premisa mayor. Si Pedro estudia lógica, entonces Pedro es capaz de argumentar. Premisa menor. Pedro estudia lógica. Entonces la conclusión sería Pedro es capaz de argumentar. Las reglas para el silogismo del tipo hipotético son las siguientes. Cada tipo de silogismos tiene sus reglas para concretar y conectar los hechos que le son relacionados a ellos. Por eso es de que cada tipo de silogismos mantiene unas premisas en específico, ¿sí? No es la misma premisa para todos. Tampoco obviamente será la misma conclusión, porque se basan sobre circunstancias que son diversas, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas en este tipo de silogismo, del hipotético en sí? La regla número 1. Si se afirma el juicio representado por el antecedente, entonces se debe afirmar el juicio significado por el consiguiente, ¿sí? Vamos conectados A con B. 2. Si se niega el juicio simbolizado por el antecedente, entonces no se debe negar el juicio figurado por el consiguiente. Aquí estamos bajo la construcción de elementos negativo y positivo siguiente. Si se afirma, tercero, si se afirma el juicio simbolizado por el consiguiente, entonces no debe afirmarse el juicio representado por el antecedente. Estamos aquí al contrario. Afirmamos el consiguiente, pero no afirmamos el antecedente en sí. ¿Y cuál es la cuarta regla directamente bajo la cual nos estamos acercando? Si se niega el juicio significado por el consiguiente, entonces se debe negar el juicio figurado en el antecedente. Bajo este tipo de información que estamos entendiendo respecto a las premisas, o en este caso, perdón, bajo los silogismos hipotéticos, aquí es donde se da la consecución de entender precisamente cómo leemos una norma de adelante para atrás y atrás para adelante. ¿Sí? Dentro del estudio propio del derecho que ustedes van a tener, ya conocen el amparo en sí, cuándo es viable un amparo, pero también saben en qué momento se puede interponer un amparo para hacer directamente un tanto más lento el procesamiento de la acción que se busca. ¿Cómo utilicemos el término? Entorpecer las circunstancias bajo las cuales se puede dar un correcto desenvolvimiento del debido proceso. ¿Qué es lo que está ocurriendo directamente en este tipo de lectura y de acciones que están llevándose a cabo tanto en la universidad, tanto en las elecciones por parte de Fiscalía General? Ahí es como estamos viendo este tipo de acciones que en su momento tienen esa lectura de adelante para atrás y de atrás para adelante. Porque si lo vemos en los elementos lineales, inició la comisión, ella concluyó, cada uno llevó sus etapas, pero ahora nos estamos retrotrayendo bajo los amparos que están existiendo. Los amparos nos están buscando que retrotraigan las acciones, para que se retrotraigan las circunstancias que ya se dieron en su momento o se entendía que estaban dadas por concluidas.
Entonces ahí es donde se figura todo este tipo de situaciones. Entonces ahí vamos creando los elementos hipotéticos bajo las consecuencias y bajo las situaciones argumentativas que nosotros queramos ingresarles a este tipo de silogismos creados. Porque como les digo, tanto en el derecho penal es muy fácil ver esto. Todo va a depender de la situación, cómo se lleva a cabo. Un homicidio no es lo mismo. Perdón, más bien dicho, dos homicidios no son iguales porque van a tener sus variantes respectivas. Pudieron aparecer los dos cadáveres directamente en el mismo lugar, ¿sí? Fueron dados muertes en el mismo momento, pero se pudieron haber dado circunstancias diversas de uno con el otro. Los sujetos pasivos pudieron haber actuado de manera contraria o de una manera diferente al sujeto activo. Entonces, por lo tanto, eso hace las circunstancias modificativas para entender la dinámica de cómo saber que estamos ante un silogismo hipotético en sí. Ahora bien, vamos a hablar sobre el disyuntivo. Silogismo disyuntivo. Este tipo de silogismos que tiene por premisa mayor una proposición que significa un juicio de tipo disyuntivo. Se recordarán, ya vimos la disyunción y ya vimos la conjunción. Si no se recuerdan, hay que viajar directamente a las presentaciones y traer un refresh porque aquí estamos directamente en la masa propia de lo que buscamos dar a conocer. Y la premisa menor es una proposición que representa un juicio que afirma una de las alternativas contenidas en el juicio del tipo disyuntivo o niega todas las alternativas menos una. Entonces, ¿ante qué principio fundamental estamos? Tercero excluido, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos descartando la teoría del descarte directamente, porque la premisa, en este caso menor, va a ser una proposición que representa un juicio que afirma una de las alternativas contenidas en el juicio del tipo disyuntivo. ¿Y cómo lo vamos a perfilar o cómo se entiende esto? A través de un ejemplo muy básico, ¿sí? Premisa mayor. Aristóteles estudió la lógica, la química o la economía, disyunción, ¿sí? Aristóteles estudió la lógica, la química o la economía, disyunción. ¿Qué nos dice la menor? Aristóteles estudió la lógica. Está tomando unos elementos que nos dice la disyunción. ¿Cuál va a ser obviamente la conclusión? Aristóteles no estudió la química ni la economía. Está tomando uno de los elementos y por lo tanto está separando el mismo de los otros elementos disyuntivos que aparecen ahí. Es lo que ocurre directamente. Como les digo, la disyunción, cuando ustedes miren en cualquier norma la letra O, separada por la letra O, ahí están ante esta circunstancia de disyunción, esta circunstancia de separar. Entonces ustedes tienen que tomar una u otra, por no decirles una u otra, ¿sí? Entonces ahí es donde tienen que saber precisamente, y ese es el fallo muy común dentro de la perspectiva de la, eh, cuando está en defensa penal. En las defensas penales es muy fácil a que se dé este tipo de circunstancias, porque como la norma nos dice, es uno o es otro, y se toma la que podría ser la más apegada o la que no está debidamente fundamentada, entonces ante ello se tiene que vivir con la consecuencia de lo que se está tomando de esa manera. Y para esto, como les decía, para la disyunción también existen normas, reglas. Las cuales serán el juicio cuya representación constituye la premisa mayor es del tipo disyuntivo. Obviamente, ahí está. Es la que les va a traer precisamente esa consecución para entender cómo se va a estructurar su pensamiento. ¿Cuál es la otra regla? Si se afirma en el juicio que constituye la premisa menor una de las alternativas contenidas en el juicio del tipo disyuntivo, entonces en el juicio denominado en el silogismo como conclusión, hay que negar las otras alternativas, que es lo que tenemos en el ejemplo que estamos viendo, ¿sí? Si estamos, obviamente, que en este caso sería llevar a cabo la menor, por lo tanto, la conclusión es la negación de las que se están descartando.
Al contrario, si se niega en el juicio que constituye la premisa menor todas las alternativas en el juicio del tipo adyuntivo, entonces en la conclusión hay que afirmar la alternativa no negada. Estamos ante esa misma dinámica. Si en este caso, en la regla anterior, en la conclusión teníamos que negar, en esta regla, aquí tenemos que no negar. O sea, en este caso sería afirmar este tipo de elementos bajo los cuales se construye este tipo de silogismos propiamente dichos. Muy bien. Aquí tenemos una serie de confusiones y esto ha dado confusiones mucho a lo largo de los años, ¿sí? ¿Qué se entiende por entinema? ¿Sí? Tenemos los juicios, ya los vimos, disyuntivo, categórico e hipotético. Ahora vamos a conocer otro tipo de silogismos, ¿sí? El que es la entinema, que es este tipo de relación jurídica doctrinaria. Es el tipo de silogismo que se conforma de dos proposiciones que representan juicios del tipo categórico. Estamos hablando de dos categóricos. La primera es una premisa, ya sea la mayor o la menor, y la otra es la conclusión. Aquí estamos ya hablando de una condensación propia a lo que nosotros vamos a construir, ¿sí? Ya no estamos hablando de tres premisas, sino en este caso ya estamos hablando de dos premisas, ¿sí? En donde en la primera vamos a condensar la información llevada de un categórico. Y pues obviamente vamos a construir precisamente la conclusión en cuanto a ello. Ahí viene la complejidad propia. Es una especie de silogismo categórico abreviado, en el que no es explícita, pero sí implícita, la relación entre los tres términos que integran el silogismo. ¿Y cómo lo expresamos de esta manera? Estamos. La premisa única que va a existir. Las ciencias son construcciones del intelecto humano. ¿Cuál será la conclusión? La lógica es una construcción del intelecto humano. Si lo queremos ver bajo este tipo de información, en este tipo de entinemas, la premisa va a ser general. Nos va a desarrollar todos los preceptos generales en sí, ¿sí? Y la conclusión, pues obviamente será la singularidad, o sea, la circunstancia deductiva que nos va a llevar a cabo el pensamiento o que nos va a acercar en sí bajo la individualización, que es lo que buscamos en este tipo de preceptos creados. Muy bien. En el silogismo expuesto, como ejemplo, no existe un juicio. El expresado con la proposición denominada como premisa menor, que establecería la relación de conveniencia entre los términos, que alude al concepto de ciencias, y el término menor, que significa el concepto de la lógica, pero es una conexión implícita reflejada en la conclusión. Entonces, como les digo, la premisa en este caso sería, pues obviamente es un categórico resumido, tal y como nos decía, condensado, pero que nos habla de una generalidad per se. Y para tener un ejemplo claro, nos vamos al 245 del procesal civil mercantil, que nos dice rescisión de contratos. Procede asimismo el juicio sumario en las demandas de rescisión de contratos que el acreedor haya cumplido por su parte. En este caso, podrá también optarse por la vía ordinaria. ¿Qué es lo que nos dice en esta situación? La rescisión de contratos. Procede asimismo el juicio sumario. Ahí van a entender cuando lleguen a la procesal de que esta rescisión propia de los contratos se da por la vía sumaria, pero también se da por la vía ordinaria. La vía larga y la vía corta, como en este caso estamos viendo, la vía rápida y la vía lenta. Esta es la circunstancia de saber de cómo construir este tipo de entinema, porque estamos ante esa misma relación propia. ¿Cómo quedaría el precepto en sí? Podría construirse bajo este tipo de elementos. La rescisión de contratos es una facultad de las partes. La conclusión se puede llevar tanto por la vía sumaria como por la vía ordinaria. Vamos ante esa dinámica de poder crear este tipo de elementos o cómo conjugar este tipo de circunstancias lógicas a través de las cuales se crean para
poder dislucidar cada uno de los puntos que es sometido a consideración. Como les digo, en este caso, lo que podrían también hablar es de un juicio disyuntivo, llevarlo a la premisa disyuntiva en sí. Si les pregunta el cliente, mire, yo lo que quiero es terminar un contrato. Entonces ustedes automáticamente piensan, o lo que quiero es una rescisión del contrato. Sí, pero quiero hacerlo por la vía judicial. Ok, entonces ustedes ya se van a enfocar directamente en el juicio sumario, artículo 245 del Código Procesal Civil y Mercantil. Sí, pero quiero que en este caso sea por la vía rápida. Entonces, ¿qué es lo que ustedes le van a plantear? Mire, en estrategia hay dos situaciones. Se puede hacer por la vía sumaria o por la vía ordinaria. ¿Quiere la vía rápida o quiere la vía lenta? Depende, le van a decir ustedes. Muy bien, entonces ustedes ya plantearon esta circunstancia. Plantearon este tipo de dinámica para saber cómo es un entinema en sí, para conocerla de esa manera propiamente dicho. Ahora bien, conozcamos otro término, otro tipo de silogismo que a través del cual nosotros vamos a entender y que se llama el epiquerema. ¿Sí? Tenemos entinema y este es el epiquerema. ¿Y qué es esto? Es el tipo de silogismo que se integra de tres preposiciones que representan juicios del tipo categórico. Nos mantenemos en el categórico. ¿Por qué? Porque el categórico es el común, es el que siempre vamos a utilizar. Es el artículo 4 constitucional, si lo queremos ver así. Es el que común es viable y se apega a todo. Es el silogismo categórico, en donde las primeras dos proposiciones son premisas y la última es la conclusión. Este tipo de silogismo se caracteriza porque una o las dos premisas están explicadas o razonadas. Esto que los hace pensar, que los hace viajar. Ah, tenemos el principio de razón suficiente cuando había suficiente contenido para explicar directamente todo este tipo de información que es necesaria para determinar la conclusión de vida. Esto es el epiquerema. Este tipo de silogismo se caracteriza porque una o las dos premisas, estamos ante algo disyuntivo, están explicadas o razonadas. Ejemplo, mayor, un bien escaso y es costoso porque la oferta es menor a la demanda. Menor, el combustible es un bien escaso. La conclusión, el combustible es costoso. Estamos ante esa misma circunstancia de razonabilidad. Tratar de darle los elementos propios a lo que nosotros estamos construyendo es que ya la información esté dada, concreta y realizada en este tipo de terminología. Y bajo la entendida propio, como nos estamos explicando, vamos a lo que nos dice el artículo 462 del Código Procesal Civil y Mercantil para entender lo que es el silogismo epiquerema. 462 nos dice junta de herederos, siendo parte legítima el que pida la apertura del proceso, el juez lo tendrá por radicado y convocará a los interesados a una junta, citándolos en la forma prevista en el artículo 456. En dicha junta se dará lectura al testamento. Los herederos y legatarios expresarán su aceptación. Se dará a conocer al albacea testamentario y, en caso de no haberlo y ser necesario, se procederá a su nombramiento de acuerdo con lo dispuesto en el civil. El heredero que no concurra a la junta podrá presentarse por escrito exponiendo lo que convenga a su derecho. Estamos ante esa razón, o sea, razonabilidad de dar la razón, explicar, ser eminentemente explicativo en lo que es el epiquerema. Ante esto, ¿qué es lo que nosotros estamos concluyendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos aportando en este tipo de ideas? Es todo el proceso para la Junta de Herederos. Es nada más y nada menos que expresar, desarrollar cómo se puede tramitar. Si nos vamos al artículo 462, yo espero que ustedes en algún momento de su vida lo lean, van a encontrar que existen tres párrafos y cada uno de esos tres párrafos es precisamente algún tipo de dar la razonabilidad, extenderse precisamente en cada fase de cómo se podrá llevar a cabo, porque nos dice de manera general qué es, también nos expresa cuáles son las circunstancias excepcionales que pueden llevar a cabo y nos da también una solución o una alternativa
alguna circunstancia que nosotros busquemos crear cuando no se presenta alguno de los herederos en sí. Estamos ante esto, este epiquerema, que en este caso, como les digo, es, y repito, están explicadas o están debidamente razonadas ante ello. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es el dilema? Este es el más común, el más conocido directamente, no solo por su precepto común, porque todos en algún momento de nuestra vida hemos utilizado el término dilema. ¿Estoy en un dilema? Sí, por supuesto, está en un dilema claramente. Pero, ¿qué es de una manera técnica y formalmente establecido bajo la lógica y los supuestos jurídicos? Es que este tipo de silogismos que se integra por 4 proposiciones. 4. ¿Se recuerdan que teníamos directamente en el en dilema 2 proposiciones? En este dilema vamos a tener 4. ¿Sí? La primera es una proposición que representa un juicio del tipo disyuntivo. Se recordarán. La segunda y tercera son juicios del tipo hipotético, que tienen como prótesis, ese término ya lo vimos, cada una de las alternativas contenidas en el juicio del tipo disyuntivo. Y por apoteosis, el otro juicio, el juicio del elemento significativo. Y la cuarta, la conclusión, que es el consiguiente de los términos o de los juicios hipotéticos en sí. Las primeras 3 proposiciones son las premisas. O sea, no es fácil tratar de entender lo que es un dilema, ¿sí? Este tipo de información, nosotros, como le digo, lo manejamos de una manera común, hasta irracional, pero ya entender a profundidad precisamente cómo se construye este tipo de pensamientos a través de los silogismos del dilema, es lo que crea este tipo de circunstancia de confusión que puede venir y construirse bajo la circunstancia propia. Vamos a saber precisamente cómo es la construcción de un silogismo bajo el término de dilema. El ejemplo, las premisas. Aquí no vamos a hablar de premisa mayor, menor, no. Aquí vamos a hablar de las premisas. ¿Tu hermano está sano o está enfermo? Ahí tenemos el disyuntivo. Si tu hermano está sano, entonces que agradezca a Dios por darle salud. Si tu hermano está enfermo, entonces que agradezca a Dios por darle la oportunidad de acercarse a él en esa condición. ¿Cuál es la conclusión? Tu hermano siempre debe agradecer a Dios. Ahí estamos, esa circunstancia de dilema, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos lo marca directamente la entrada, o en este caso, la premisa inicial. ¿Tu hermano está sano o está enfermo? Ahí es donde se da y se concreta esta circunstancia. Si lo queremos ver en un flujograma, estamos ante el rombo de decisión, ¿sí? Es el elemento propio para saber qué respuesta vamos a dar, sí o no. Eso se ve mucho en programación. Ese flujograma que nos dice sí o no. Si es sí, tome esta vía y nos conduce a algo. Si es no, tome esta vía, pero al final la conclusión siempre será única, ¿sí? Ese es el elemento a través del cual nosotros vamos creando la circunstancia de dilema. Y como todo, siempre va a tener las reglas. ¿Cuál es la regla propiamente dicho? El juicio disyuntivo representado por la primera premisa debe presentar una división completa, es decir, no admita otra opción, una división completa. Como les digo, lo que vimos aquí es tu hermano está sano o está enfermo. Los juicios hipotéticos, que en este caso serían las siguientes 2 premisas, la segunda y la tercera, deben tener por consiguiente el mismo juicio, tienen que ir concatenados con los elementos a analizar. Y el juicio denominado como la conclusión comprenderá el consiguiente o la apoteosis eh, de los juicios hipotéticos significados en la segunda y tercera premisa. Entonces ahí vamos la construcción en cuanto a lo que nosotros vamos viendo, creando y entendiendo respecto a lo que es el dilema bajo los supuestos de un silogismo. Por eso cada vez ahora que nosotros digamos que es un dilema, automáticamente tenemos que pensar en ese flujograma o más bien dicho tenemos que pensar de que es una construcción de 4 premisas en la cual la primera sí o sí tiene que tener ese elemento disyuntivo, tiene que presentar un juicio disyuntivo que nos va a dar una división completa en el que
o es una circunstancia o es la otra. Entonces, por ende, ahí estamos, ese elemento bajo el cual nosotros estamos en el hecho de dilema, ¿sí? O mantengo mi matrimonio sano o la engaño directamente para ver qué es lo que ocurre. Esas circunstancias tenemos que saberlas. ¿Y cuál será la consecución jurídica? Una conclusión es que si en este caso se procedió con el engaño, con la infidelidad comprobada, por lo tanto hay una circunstancia del divorcio. Se van a crear las bases del divorcio y posiblemente esté bajo una responsabilidad del pago de pensión alimenticia para el cónyuge superstite o en este caso a los hijos menores de edad que así lo requieran. Ahí estamos ante esa constancia de saber lo que es una circunstancia de dilema, un silogismo bajo dilema, construido a través de 4 elementos, las premisas y la conclusión. La primera, sí o sí, tiene que ser disyuntivo. Por lo anterior se puede expresar el de raciocinio jurídico, al igual que el razonamiento, que no es, primero, el acto de la inteligencia por el cual uno, varios juicios conocidos sin primeros y otro desconocido. El argumento ni la inferencia. ¿Qué es lo que nos quiere decir precisamente con esto? Por lo anteriormente se puede expresar del raciocinio jurídico, al igual que el razonamiento, lo que no es en sí. Es un acto de inteligencia, es un argumento o la inferencia. No puede ser esto porque ya vimos que son construcciones del pensamiento a través de las cuales nosotros vamos a ir, utilizo este término, jugando con la norma respectiva, jugando con el elemento bajo la cual nosotros estamos directamente vinculándonos y responsabilizándonos, llegando a conclusiones que esperamos que sean las positivas en los casos concretos que se lleven a cabo a conocimiento. Como ejemplo, tenemos el 246 y el 260 del Código Penal respectivo. Muy bien. ¿Preguntas, dudas que tengan a esta dinámica de oral o a este tipo de láminas que compartimos el día de hoy respecto a lo que son las clases de silogismos? ¿No? Muy bien. Entonces sabemos de que el 18 tenemos la evaluación respectiva, o sea que estamos a 12 días para finalizar este curso. Entonces, contrario a ello, no hay preguntas, no hay dudas. El material lo tienen, por favor, leído y estudiado. Y igual, voy a tratar de enviarles algún tipo de información que les sea más gráfica y más entendible respecto a lo comentado y platicado en este curso. Circunstancias, dudas que tengan por las vías correspondientes y nos estamos viendo bajo la misma perspectiva el día lunes siguiente. ¿Ya estamos? Y para todas las que son madres, pues feliz Día de la Madre. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Lynn. Feliz noche. Feliz Buenas noche. noches, licenciado. Feliz noche, gracias.